Hola, bienvenidos a nuestra lección para el día de hoy. Razones del crecimiento cualitativo. Antes de entrar al tema, necesitamos hacer una distinción fundamental que muchas veces se pasa por alto en las iglesias cristianas evangélicas de Latinoamérica. Durante esta lección vamos a conversar, pero también vamos a preguntarnos y tratar de respondernos juntos acerca de algunas preguntas. No se trata solo de acumular información, sino de ir construyendo comprensión. La primera pregunta que debemos formularnos es: ¿qué entendemos por crecimiento? Cuando alguien dice que su iglesia está creciendo, por ejemplo, esa expresión que es muy común o escucharla, ¿a qué se refiere normalmente esa persona cuando está expresando con esas palabras la iglesia o mi iglesia o esa iglesia está creciendo? Casi siempre nos referimos con esto a números. Estamos hablando de que han habido más bautismos, más asistentes al culto dominical, más células, quizás más ofrendas. Eso es perfectamente comprensible. Los números son, digamos, visibles. También son celebrables. Son fáciles de reportar en un informe pastoral. Sin embargo, ahí es donde creo yo encontramos el primer problema. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Puede una iglesia crecer numéricamente y al mismo tiempo estar espiritualmente enferma? La respuesta es que sí, y la historia lo confirma. De hecho, si usted mira en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Numerosa quizás, activa quizás, pero muerta en lo que verdaderamente importa. Y esto nos lleva a distinguir dos tipos de crecimiento que la misión integral debe atender. En primer lugar, el crecimiento cuantitativo y en segundo lugar, el crecimiento cualitativo. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es entonces la diferencia fundamental entre crecimiento cuantitativo y crecimiento cualitativo? Bueno, básicamente, mis estimados, el crecimiento cuantitativo mide cuántos hay. El crecimiento cualitativo mide cómo son. El primero se ve en los registros de la membresía, en los libros de registro que normalmente se llevan. El segundo se percibe en la madurez, en el carácter, en la transformación de vida, en esa capacidad de discipular a otros, en la coherencia entre fe declarada y la conducta cotidiana de la persona o de las personas. Ahora consideremos brevemente la siguiente pregunta. ¿Por qué importa el crecimiento cualitativo? ¿Por qué no solamente lo dejamos en el crecimiento cuantitativo? ¿Por qué importa entonces el crecimiento cualitativo? Si una iglesia logra ganar a muchas almas para Cristo y hay muchos convertidos, pero no los forma, ¿qué ocurre o qué puede ocurrir a mediano plazo? Bueno, sucede lo que los especialistas en crecimiento de la iglesia suelen llamar la puerta trasera. Es decir, las personas entran por la puerta de enfrente,
con el evangelismo, la evangelización y todo esto discipulado que previamente se hace, pero salen por la puerta de atrás porque nadie las disipula realmente. ¿Ya? Entonces es un fenómeno donde se evidencia que se está haciendo un mal trabajo de discipulado o no hay. O sea, es un nulo trabajo de discipulado. La gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, debemos de recordar que no solamente nos dice id y hacer discípulos, dice también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La formación es una parte constitutiva del mandato misionero. Y cuando estamos hablando de mandato misionero, yo creo que a estas alturas, mis estimados, son suficientemente maduros y entendidos de que no estamos hablando solo de los misioneros que atraviesan fronteras y barreras de tipo cultural, idiomática, lingüística, etcétera. Puede ser que uno tenga que atravesar todas esas barreras en el mismo país donde uno vive, si me explico, pero no estamos hablando solamente de los misioneros que van al otro lado del mundo. Creo que a estas alturas ya entendemos que el mandato misionero es para nosotros aquí, ahora, justamente en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, donde estamos viviendo y donde estamos ministrando. Entonces, esto no es un añadido opcional. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de las razones del crecimiento cualitativo? ¿Estamos acaso preguntando por qué ocurre o para qué sirve? Bueno, la realidad es que ambas cosas. Las razones del crecimiento cualitativo incluyen tanto sus causas, es decir, qué lo produce, como sus propósitos, es decir, a qué fin apunta. Y ambas dimensiones son inseparables, si es que acaso queremos pues entenderlo correctamente bien. Veamos ahora las razones principales, una por una, de manera dialogada. Primera razón: si el evangelismo sin discipulado produce convertidos inmaduros, ¿qué es lo primero que necesita una iglesia cristiana local para crecer cualitativamente? Bueno, eh, definitivamente una iglesia necesita una enseñanza bíblica sólida y continua. No estamos hablando de sermones ocasionales, sino que nos referimos a un proceso bien intencionado de formación. Esto tiene base bíblica porque Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13, que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La madurez doctrinal es la primera razón y el primer requisito del crecimiento cualitativo. Una iglesia cristiana que no enseña sistemáticamente la Biblia no puede crecer en profundidad, por más cultos que celebre. Pueden tener cultos todos los días. Ojo, yo no estoy en contra de que hayan cultos todos los días, sino estamos hablando que si una iglesia no enseña sistemáticamente la Biblia, no va a crecer en profundidad, por más cultos que celebre. Ahora, la segunda razón: ¿es suficiente con saber la Biblia para crecer cualitativamente? La respuesta es no, porque fíjese que el conocimiento solo infla, por decirlo de alguna manera.
como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. La segunda razón es entonces la vida comunitaria genuina. El crecimiento cualitativo ocurre en relación, no en individualismo devocional, sino en coinonía. La comunidad que comparte vida carga los unos con los otros, se confronta en amor, se perdona y se sostiene. El modelo de los grupos celulares que estudiaremos más adelante en esta unidad es precisamente una respuesta a esta necesidad. Pequeñas comunidades donde la fe se vive, no solamente se escucha. Y esto es de lo que tenemos mucho. Comunidades donde se escucha sobre la fe, pero no se está viviendo la fe. Ahora, vamos a la tercera razón. Sabemos que crecer en conocimiento y en comunidad es importante. Eso está claro, pero ¿puede acaso una persona ser buen conocedor o conocedora de la Biblia, participar activamente en su célula y, sin embargo, no estar creciendo cualitativamente? Y si eso es así, ¿cómo es eso posible? Bueno, la verdad es que sí es posible cuando falta el compromiso con la misión. Hablamos de la misión de Dios. El crecimiento cualitativo no es solo interior. Una persona que madura en la fe se vuelve inevitablemente hacia el otro, hacia el prójimo, hacia el que sufre, hacia el que no conoce el Evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 18 nos recuerda que Jesús fue ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, proclamar libertad a los cautivos. Si el discipulado no produce personas comprometidas con la misión integral, entonces no es un discipulado genuino. Puede llegar a llamarse una formación religiosa, quizás, que se vuelve sobre sí misma. Ahora, ¿cuál es la cuarta razón? Pensemos ahora en el contexto urbano de nuestras grandes ciudades, o ya sea de San Salvador, para el caso de los que vivimos en el departamento de San Salvador, o cualquier ciudad latinoamericana. ¿Qué desafío específico enfrenta la iglesia en la ciudad que hace indispensable el crecimiento cualitativo? Bueno, aquí nosotros debemos de decir que la ciudad es un espacio de múltiples identidades, culturas y cosmovisiones. No hay un solo tipo de persona urbana. Hay jóvenes universitarios, trabajadores informales, profesionales, hay gente migrante, personas que incluso están en situación de calle, familias nucleares, pero también vemos familias disfuncionales y todo eso está ahí. Una iglesia que solo crece numéricamente, sumando cuerpos a los bancos del templo o a las sillas del templo, no tiene la capacidad para responder a esa complejidad que ya mencioné. El crecimiento cualitativo produce creyentes con discernimiento contextual, es decir, personas capaces de leer su entorno, de dialogar con culturas distintas, de encarnar el Evangelio en realidades muy, muy específicas. Y sin esa madurez, la iglesia urbana se convierte solo en un gueto religioso.
Quinta razón. Relacionemos ahora lo que hemos visto, ¿no?, en esta lección y preguntémonos, ¿qué une la enseñanza bíblica, la vida comunitaria, el compromiso misional y el discernimiento contextual al cual nos hemos referido? ¿Hay una razón más profunda que los sostiene a todos? La respuesta es sí. La razón más profunda es la obra del Espíritu Santo en la formación del carácter. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto no se produce artificialmente por programas que uno pueda comprar, ni siquiera por técnicas. Se produce cuando la comunidad está abierta a la acción transformadora del Espíritu Santo. Las razones anteriores, enseñanza, comunidad, misión, discernimiento, son los medios que el Espíritu Santo usa, pero sin esa apertura espiritual, todo puede volverse simplemente un activismo vacío. Bien, ahora recapitulemos. ¿Cuáles son, entonces, las 5 razones fundamentales del crecimiento cualitativo que hemos identificado en el desarrollo de esta charla? Bueno, la primera es la enseñanza bíblica sistemática como fundamento de la madurez doctrinal. La segunda es la vida comunitaria genuina como un espacio de formación relacional. La tercera es el compromiso con la misión integral como una señal de una fe que madura hacia el otro. La cuarta es el discernimiento contextual como capacidad de encarnar el Evangelio en realidades urbanas complejas. Y la quinta es la apertura a la obra del Espíritu Santo como fuente última de toda transformación genuina. Ahora, he dejado al final esta pregunta que yo considero que es la más importante. ¿Cuál es el peligro mayor para una iglesia cristiana que descuida el crecimiento cualitativo en favor del cuantitativo? Bueno, siendo honestos, a fuerza de ser honestos, el peligro mayor es producir lo que el teólogo Orlando Costas llamó crecimiento sin madurez. Es decir, iglesias grandes, ruidosas, visibles, que no tienen impacto real en la transformación de sus comunidades. En el contexto latinoamericano, donde los índices de violencia, de pobreza y desigualdades siguen siendo muy altos, una iglesia cristiana que solo se encarga de contar las almas, por decirlo así, ¿no? Solo se encarga de contar la membresía, cuánta gente llena las sillas, pero no forma discípulos comprometidos con la justicia, discípulos comprometidos con la paz. Entonces se convierte en parte del problema de la ciudad. Como señala la teología que hemos estado viendo, la fe que no produce una transformación social carece de credibilidad ante la gente, principalmente los que sufren. Y aquí no hay que romantizar el propio crecimiento cuantitativo a largo plazo
dependerá del cualitativo. Una iglesia que no forma, no retiene. Por eso es que vemos iglesias que sus miembros o su membresía es como las olas, ¿verdad? Llega una gran cantidad, pero luego después se vacía, luego después de un tiempo viene otra gran cantidad de gente, la llena, y luego después vuelve a quedar sola, ¿ya? Pero es por esa razón. Es un fenómeno que se da por estas razones que ya hemos visto. Una iglesia que no forma, no retiene. Y una iglesia que no retiene, eventualmente, tampoco crece. Bien, hemos recorrido juntos las razones del crecimiento cualitativo, no como una lista que debamos de memorizar, sino como un diagnóstico que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias comunidades de fe. La pregunta que cada uno de ustedes debe de llevarse al final de esta lección es: ¿cuántos somos? Bueno, realmente no es cuántos somos, sino en qué nos estamos convirtiendo. Porque esa pregunta de cuántos somos es lo que siempre se hace, ¿no? Creo yo que eh, es hasta estresante, diría yo. Los que son ministros me van a decir si estoy equivocado o no, pero mucha gente se suele preguntar cuántos, cuántos éramos el año pasado, cuántos somos este año, eh, y se cruzan los dedos esperando que hayan al menos la misma cantidad de gente al final del año, pero y si son menos, entonces eso hasta causa hasta frustración. Pero la pregunta real no es cuántos somos, sino en qué nos estamos convirtiendo a la interna de las congregaciones, de las iglesias locales. Esa es la pregunta del crecimiento cualitativo y es también la pregunta que el ministerio pastoral responsable no debe eludir. Sí pueden eludir esta pregunta, pero realmente eludirla sería algo irresponsable. Ahora yo le invito, para ir finalizando esta sesión, a que como un ejercicio más que académico, usted pueda redactar en su cuaderno las causas del crecimiento cualitativo identificadas en esta lección, añadiendo al menos un ejemplo concreto de su contexto local para cada una de ellas. Espero que este pequeño análisis, esta pequeña lección le haya sido de edificación y de ayuda. Y le invito para que nos regale un like, nos siga si aún no lo está haciendo. Y si usted necesita también este estudio en formato PDF, pues puede escribirme, solicitarlo y con mucho gusto se lo puedo enviar. Un abrazo y hasta pronto.